Bienvenidos a nuestro programa Entre Nosotras con Valentina. Hoy les tengo muchas sorpresas. Van a conocer arte, van a conocer testimonios, van a conocer fe. Pónganse cómodos, quédense conmigo, no se vayan. Bienvenida, Janet. Cuéntame cómo está. Bien, gracias. Siento feliz de estar con todos ustedes, contigo especialmente, Valentina. Muchas gracias, bienvenida al programa. Cuéntame tu historia. ¿A qué edad perdiste la vista? A los 30 años. Fue un evento que yo no esperaba. Como muchas personas hoy enfrentaron algo que jamás hubieran esperado que suceda. Y resulta que en ese entonces, yo siendo mamá de 3 hijitos pequeños, la vida marchaba bien, todo iba tal como yo soñaba. Desde la vez que salí de mi país, de Bolivia, a Estados Unidos, todo marchaba de lo más bien, hasta el día en que noté que mi vista se estaba cerrando poco a poco. Entonces empecé a visitar especialistas, doctores, esperando que alguien me dé alguna solución, alguna esperanza, pero no fue así. En vez, mi vista empezó a cerrarse más y más, y en cosa de 18 meses me quedé sin vista, totalmente no vidente. ¿Y con qué dificultades te tropezaste como una persona no vidente? Pues lógicamente yo pensaba que mi vida iba a seguir adelante como antes, pero ahora sin poder ver nada, tuve que ver la forma en que idearme y lograr cuidar a mis 3 hijos, porque temía que algún día alguien viniera a casa y me dijera que, pues señor, usted no puede ver, no puede cuidar a estos 3 niños. Entonces yo hacía todo lo posible, entrar a la cocina, buscar los alimentos para prepararles el desayuno, el almuerzo, y claro, tuve que aprender cómo probar, oler para saber qué es lo que estaba haciendo en la cocina. También tuve que aprender cómo limpiar la casa. Esas etapas de aprender, de hacer de nuevo, era una cosa, pero lo más difícil era lo emocional, porque yo en ese entonces pensaba que yo era una mujer pues ya digna de no tener nada, me sentía fea, me sentía inútil. Y ese sentido emocional era lo que me estaba hundiendo más y más, pero no podía darme por vencida porque tenía mis 3 hijitos a quien cuidar. O sea que lo emocional tal vez fue lo más fuerte. Qué difícil, qué difícil. Cuidar los 3 tesoritos sola, así, con ese gran problema. Y cuéntame, ¿cómo fue lo de la pérdida de tu hijo? ¿Cómo lo pudiste sobrevivir? ¿Cómo pudiste perdonar? Pues lo que sucedió, Valentina, es que yo al perder la vista y sentirme así, tan sola, desanimada, triste, y a veces no quería seguir adelante. Entonces, te cuento esto porque te va a dar una idea cómo así pude enfrentar el asesinato de mi hijo. Entonces, así quedarme en esa situación difícil, no vidente, y en ese entonces también mi esposo decidió que ya no quería seguir adelante con nuestro matrimonio, tenía ya otra persona en su vida. Entonces eso agudizó mi dolor y mi pena, y parecía que ya no iba a poder seguir adelante. Pero lo que pasó es que Dios, sin que yo lo sepa, Él me estaba escuchando, me estaba observando y estaba trazando todos los pasos. Sentía mi dolor Él y conocía mis lágrimas. Entonces, cuando logré a conocerlo por su palabra, saber qué es lo que nos promete, cómo nos guía, cómo provee por todo lo que necesitamos, entonces yo dije, el no poder ver no es lo peor, aún puedo seguir adelante. Y tuve que acordarme de lo que aún tenía. Aún podía escuchar, hablar, caminar, amar a mis hijos. Entonces yo me enfoqué en eso. Y así, con esa nueva actitud y una nueva percepción de mi ceguera, seguí adelante, pero esta vez ya con más confianza, con gozo por la vida y con expectativas de sí que algo bueno iba a suceder en mi vida, día tras día. Entonces así transcurrieron los años, pero una noche
Nuestro hijo menor ya había cumplido 19 años de edad y recibimos una llamada tarde en la noche diciendo que lo habían herido. Y yo pensé, pero ¿quién podría haberme herido? Si eres un muchacho bueno, sano, simpático, un buen sentido de humor, el capitán de su equipo de fútbol americano, todos lo querían, ¿quién me lo podría haber herido? Entonces fuimos hacia la sala de emergencia y esperamos y esperamos. Finalmente los doctores entran y dicen, ¿son ustedes los padres de Joe Echols? Y yo le dije, pues sí. Yo soy, ¿qué pasó con él? ¿Cuándo me lo puedo llevar a casa? Y entonces fue que nos dijo que mi hijo no había sobrevivido a las 23 puñaladas que había recibido. Wow. Entonces, ese dolor de perder a un hijo en una forma tan trágica y tan inesperada era mucho más difícil que perder mi vista. En ese entonces, pues mi mundo se derrumbó. Y en vez de yo ponerme histérica y a gritar de dolor, escuché la voz del Señor que me decía, queda quieta y conoced que yo soy Dios. Lo que me decía es que yo conozco tu pena, tu angustia, pero yo sigo siendo el mismo Dios quien te ayudó cuando perdiste la vista. Yo soy el mismo Dios con el mismo poder para levantarte, para ayudarte, para guiarte. Y así fue. Empecé a confiar en lo que el Señor me decía, en su palabra, en sus promesas de que Él iba a ser mi consuelo, noche tras noche. Entonces así pasaron los días, los meses, y empecé a cobrar esa paz de nuevo, sabiendo que mi hijo estaba en el cielo. ¿Y por qué lo sabía? Porque 2 años antes que esto le ocurriera, él asistió a un campamento para jóvenes cristianos, para atletas cristianos, y en ese campamento aprendió qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice Dios que necesitamos hacer para tener la vida eterna en el cielo. Y como que mi hijo aceptó a Cristo Jesús como su Salvador, lo hizo el Señor de su vida, y 2 años después el Señor lo llamó. Y por supuesto ya sé que Él está en el cielo. No solo eso, pero tengo la felicidad y la esperanza de que yo lo voy a ver otra vez. Pero esta vez lo voy a ver con mis propios ojos, porque así dice la Biblia, ¿no es cierto? Dice que los ciegos verán, los sordos escucharán y los que no pueden caminar saltarán. Y así fue ese episodio. Ahora me preguntaste, ¿cómo logré perdonar al hombre? Sí. Pues 1 año después de que el hombre asesinó a nuestro hijo, el juicio para procesar al hombre empezó. Ese juicio duró 3 días. Y esos 3 días fueron los más difíciles de mi vida, porque tuve que escuchar todos los detalles y la descripción, cómo cada una de las puñaladas había entrado a su cuerpo, incluyendo una a su corazón. Y eso era tan, tan doloroso, escuchar todo eso, lo que había sucedido esa noche, cómo así este hombre lo atacó de esa manera. Pero cada momento yo le decía, Señor, necesito fuerzas. Es preciso que este juicio traiga el castigo, justicia para que este hombre sufra las consecuencias y sea castigado tal como lo merece. Porque el hombre solamente sufrió un rasguño en su mejilla y se fue a casa. Y a mi hijo lo mató. Entonces, al tercer día, el jurado ya estaba listo con el veredicto. Entonces, volvimos a entrar al tribunal y así nos pusimos de pie. Yo contuve el aliento y mi corazón estaba latiendo porque yo decía, por fin, Señor, vamos a ver esta justicia. Este hombre tiene que ser castigado. ¿Qué pasó? Que el jurado, el presidente del jurado leyó el veredicto y decía, nosotros, miembros del jurado, decidimos que este hombre es totalmente inocente de todos los cargos. Entonces lo dejaron libre. Qué horror. Porque aquí en Florida tenemos una ley que dice que si tú sientes que tu vida está amenazada, estás justificado a matar a la otra persona. Entonces el hombre se declaró en autodefensa. Después de ese juicio tuvimos que ir a casa otra vez. Nuestro corazón hecho trizas de nuevo, sin poder entender cómo así hoy en día una injusticia de tal magnitud podría haber sucedido. No podíamos entender. Y yo le preguntaba a Dios que me ayude a entender cómo así Él podía permitir que esto suceda.
Entonces meses pasaron y cada día orando y orando. Y un día a mi esposo y yo dijimos, bueno, si este hombre que mató a nuestro hijo se arrepiente y Dios lo perdona, él también va a estar en el cielo con nuestro hijo. Nosotros también tenemos que perdonarlo. Y así fue. Decidimos perdonar al hombre que mató a nuestro hijo. Y eso fue algo que nos dejó libres para seguir nuestra vida con paz, con gozo, con dicha y saber por de primera mano cómo es la libertad cuando uno sabe perdonar. Qué difícil es saber perdonar. Qué difícil. Y cuéntame. Sí. Es difícil. Sabe que es bien difícil, es que lo haces por sí sola, pero con el Señor sí se puede perdonar. Nada es imposible. Cuéntame de tu libro. El libro que se llama Salsa, simplemente Pues empecé Salsa. a escribir mi libro. Simplemente Salsa. Es un libro donde enseño a personas cómo vivir cuán simple es vivir con gozo, con paz, con es decir, confianza y seguridad, cuando uno sabe qué pasos dirigir, qué pasos tomar cada día. No es algo imposible. Entonces, en el libro cuento un poco de mi historia, cuento historias de las mujeres de la Biblia, cómo ellas también lograron superar y llegar a ser mujeres victoriosas. Y también cuento historias de otras mujeres del día de hoy, quienes han sufrido así tragedias o cáncer, pero han logrado superar y vivir una vida con gozo. O sea que por eso el nombre simplemente Salsa. ¿Cómo podemos aún bailar en la vida sin temor? Y el subtítulo es que nosotros sí podemos vivir sin temor en la fiesta de Dios. Sí, me encantó escribir ese libro porque lo escribí así como amiga a amiga, en una forma informal, pero con la verdad, para poder hacer ver a mis lectoras que sí pueden superar, sea lo que estén enfrentando. ¿Qué es lo que más enfrenta la mujer de hoy y qué consejo le podemos dar a las mujeres que están pasando por unas situaciones difíciles, por traición, por pérdida de un hijo o por pérdida de un familiar muy querido como madre o padre? El consejo y el mensaje que quisiera compartir con ellas es lo siguiente. ¿Sí? Todos sufrimos adversidades. Todos enfrentamos situaciones difíciles como pérdidas o enfermedades. Tarde o temprano vamos a enfrentar eso. Pero lo que tenemos que hacer es decidir si esa situación nos va a hundir en dolor o nos va a levantar para poder recibir las promesas de Dios. Y yo diría que el primer paso que tienen que hacer es controlar los pensamientos, porque muchas veces lo que pensamos se convierte en las palabras que decimos. Las palabras que decimos se convierten en la actitud que tenemos, y la actitud que tenemos muchas veces determina la dirección en la que van nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, si yo me levantara en la mañana, cada mañana diciendo, ay, pobrecita de mí, no puedo ver cómo voy a llegar al baño, ay, qué pena que no puedo ver. Si yo tuviera esos pensamientos, ya me hubiera hundido en el fracaso. Pero en vez, mis pensamientos son los siguientes. Gracias, Señor, que me das otro día. Gracias que tú me vas a ayudar a inspirar a una persona más hoy día. Y gracias por los retos y desafíos que vas a poner en mi camino, porque yo sé que tú los vas a resolver. Tú tienes el poder, Señor. Confío en ti. Ahora, esa forma de pensar es tan poderosa para nosotros, para todos, porque yo tuve que aprender a hacer así para poder viajar sola, sin poder ver nada. Yo no tanto ahora por la pandemia, pero antes viajaba sola por todo el país,
viajaba sola por otros países, así dando conferencias, y muchos me decían, pero ¿cómo puedes hacerlo así sin poder ver? Era porque yo no pensaba en lo que, ¿qué pasa si pierdo el avión? ¿Qué pasa si no me recoge la persona que tiene que recogerme? ¿Qué pasa si esto o lo otro? No, en vez yo decía, bueno, Señor, tú vas conmigo, tú eres quien me acompañas, yo sé que vas a lograr que yo llegue donde tengo que llegar y me vas a ayudar a cumplir la responsabilidad que me has puesto de dar conferencias o entrevistas en televisión o lo que sea. O sea que ven como el cambiar el pensamiento es el secreto para vivir una vida victoriosa y con seguridad, sea lo que estés enfrentando. Qué bien, excelente, de verdad, un gran consejo que nos has dado. Me da un placer, un gran placer de poder hablar contigo y compartir nuestro programa con nuestra audiencia. De verdad, un gran placer y te admiro, te respeto. Gracias, te deseo lo mejor, un gran éxito, una mujer que vales mucho y sobre todo sin Dios no seríamos nada. Amén, porque el amor es la llave a la vida. Amén. Tengan fe, porque la fe es la clave de la esperanza. Gracias, Janet. Fue un gran placer. Gracias. Soy Alfonso Soto, voz oficial de Patricio Estrella en Latinoamérica para la serie Bob Esponja, y quisiera presentarles a mis amigos de Enfocados Estudios. Hola, Alfonso, déjame presentarlos yo. Bueno, Patricio, está bien. ¿Qué es Enfocados Estudios? Es una agencia dedicada a proyectar y promocionar marcas a través de estrategias dinámicas e inteligentes, fortaleciendo estructura y lineamiento, siendo el concepto gráfico su mayor especialidad para la proyección y construcción de marca. Si deseas que tu marca tenga una sólida, creativa e impactante estructura comercial, ya sabes a quién contactar. Ellos son Enfocados Estudios, tu agencia creativa de confianza. Gracias a todos. Les pueden seguir por @Enfocados Estudios en Instagram.